Hola academia, nuevamente estamos en este video y deseo que sigas aprendiendo bastante sobre gobierno de la iglesia. Vamos a ver en este video los ancianos en la iglesia local. Como bien ya mencionamos que existen los ancianos, los obispos, los diáconos, los maestros, los evangelistas. Ahora tocaremos el tema más profundo sobre la posición y la función de los ancianos. Es muy diferente hablar de posición y la función. Lo vamos a entender. Los ancianos son clave para que la iglesia funcione correctamente. Los ancianos han evitado incluso grandes divisiones y dominio autoritario sobre el rebaño. Entonces, ¿quiénes son los ancianos? Los ancianos son aquellos que tienen una madurez espiritual, un crecimiento espiritual, un liderazgo espiritual. Hechos capítulo 14, 23. Otro punto de quiénes son los ancianos. Estos tienen la madurez espiritual. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 menciona precisamente en el versículo 6 que no deben ser personas recién convertidas. Una persona que tiene la función y la posición de anciano no deben ser recién convertidas porque pueden de un momento dejarlo todo, ser confundido e irse. Tienen que tener madurez. No tienen que ser ancianos de edad, es decir, la palabra anciano, algunos se imaginan con canas, ya con piel arrugada. Entonces no tienen que ser precisamente con una edad alta, se podría decir. Pero normalmente alguien menor de 25 años no tiene aún la suficiente madurez, la experiencia para asumir cierta responsabilidad dentro de la iglesia local. Los ancianos son supervisores de la iglesia. Tito 1:5, al anciano se le llama supervisor o obispo. Los ancianos cumplen una función pastoral, sí. Aquí entra la palabra función. Los ancianos también cumplen una función, no tienen una posición, es muy distinto, pero llegan a ser funciones pastorales dentro de la iglesia local, y esto es parte de ayuda dentro del equipo pastoral con el pastor. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 al 18. Pablo distingue referente a la función del anciano con el pastor y divide la posición de un pastor a un anciano. Veamos qué dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 al 18. Los que administran hay dos tipos de ancianos. Número 1, los que administran bien y predican y enseñan. Administrar requiere bastante tiempo. Predican y enseñan, es decir, están de tiempo completo en el ministerio de ser capaces. Estos deben ser remunerados, deben ser pagados económicamente. Y existe el otro tipo de ancianos, son los que carecen de tiempo porque tienen diversas actividades, trabajo, en atender negocios propios, en atender otras áreas de su vida, y no pueden dedicarse totalmente de tiempo completo al ministerio, a la obra, y estos comúnmente pues no reciben algún tipo de ayuda o sueldo. ¿Cuál es la diferencia entre ancianos y diáconos? Entre anciano y diácono. El diácono tiene una posición distinta al de anciano. Lo puedes ver en Filipenses capítulo 1 versículo 1. Los diáconos eran siervos, Hechos 6:16, y tenían también ciertos requisitos para ser diáconos, 1 Timoteo 3:8 al 13. Los diáconos no gobiernan la iglesia. Esto tiene que quedar claro porque hay mucha confusión en esta área. Los diáconos no gobiernan la iglesia, no dictan al respecto al cómo se va a gastar el dinero. Pueden recaudar fondos, pero es asunto de los ancianos determinar el uso de estos recursos. Hechos capítulo 11 versículo 29 al 30. Los ancianos tienen que ser aptos para enseñar. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Los diáconos, claro que pueden llegar a ser ancianos. Esteban pudo haber tenido un ministerio profético, maestro o apóstol. Felipe llegó a ser evangelista. En Hechos 6 demuestra que tenía los requisitos para ser anciano.
Timoteo, después de servir junto con Pablo, también recibió uno de los 5 ministerios. Cualquiera que desea un ministerio espiritual debe ser aprobado, pasar tiempo siendo diácono para ser preparado. Lucas 16, 10 al 12. Uno puede hacer el trabajo de diácono sin tener un nombramiento oficial, porque diácono viene de la raíz de sirviente. Entonces algunos esperan el ser reconocidos, y eso es un problema, porque muchos se casan con la posición, y por la posición no quieren la función. Pero de Jesucristo en el gobierno de la iglesia local nos enseña la función. Entonces todos podemos tener un nombramiento oficial, pero tenemos que ser personas que servimos. El lugar del anciano en el Antiguo Testamento. Bueno, había pluralidad de ancianos en el Nuevo Testamento. Filipenses 1:1 lo podemos ver. Son responsables sobre decisiones financieras, ya lo habíamos comentado. Hechos 11:29 al 30. Tratan cuestiones doctrinales. Hechos 15. Son responsables de la enseñanza. 1 Timoteo 3:2. Y oran por los enfermos. Otro punto es que también supervisan el rebaño de Dios. ¿Cómo son seleccionados los ancianos? ¿Cómo es que se seleccionan los ancianos? Bueno, deben tener el llamado de Dios. 1 Timoteo 3:1. El Señor es el quien llama. Dios te pone en la posición cuando te llama. No es que tú te pongas en la función. Dios te pone en la posición. Son escogidos por los que ya tienen uno de los 5 ministerios. Es decir, un anciano, el que desea ser anciano, tiene que ser probado por los que ya son ancianos. Es decir, por otros ancianos. En Hechos 14:23 podemos encontrar que Pablo y Bernabé escogieron a los ancianos en 1 Timoteo 1:18. Los ancianos reconocieron el ministerio de Timoteo. Es la iglesia local quien envía y conoce a la persona, y no se trata de personas externas. Aquel que es anciano tiene que ser conocido por la iglesia, tiene que dar frutos de arrepentimiento. 2 requisitos indispensables. Número 1, es elegido por el Espíritu Santo. Hechos 14:23. Vemos a los líderes de la iglesia local orando y ayunando antes de dar un nombramiento de un anciano. También antes de enviar a Pablo y Bernabé tuvieron que ayunar, tuvieron que orar. Es así como la iglesia recibe revelación divina del Espíritu Santo, y es probable que al momento de reconocer a Timoteo hubieron diversas profecías. 1 Timoteo 1:18. Otro punto, Pablo le recuerda a Timoteo y a Tito que usaran su criterio en el momento de seleccionar a sus líderes. 1 Timoteo 3:1 al 7. El aspirante anciano debe ser probado en carácter, capacidad razonable y de una reputación buena, excelente. Y por último, quiero hablarte de los requisitos para ser anciano. En 1 Timoteo 3:1 al 7 y Tito 1:5 al 9 menciona que los requisitos necesarios para una persona debe ser espiritual y debe tener una conducta intachable. Debe ser apto para enseñar, 1 Timoteo 3:2, es decir, debe comunicar de una manera eficaz la verdad, la palabra de Dios. No todos tienen este don de la enseñanza, no todos los ancianos lo tienen. Obviamente el pastor anciano debe ser apto para enseñar. Otro punto importante es que debe ser marido de una sola mujer. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Pablo no tenía esposa y probablemente Timoteo no era casado. Así que el asunto no es de celibato, sino el matrimonio. En diversos países existe la poligamia, que es rechazada por este requisito. En nuestro país, México, se podría interpretar que se le excluye de esta función y posición de liderazgo aquel que se ha divorciado de su mujer y se casa con otra.
Mateo 19, 3 a 9. Es algo muy interesante. Debe gobernar bien su casa. 1 Timoteo 3, 4. Un hogar desordenado, hijos indisciplinados, una esposa no atendida, una esposa dominante incluso, será reflejado en la iglesia local, porque el anciano no podrá gobernar la iglesia. Tales personas quedan totalmente descalificados. No debe ser un neófito, es decir, alguien que acaba de aprender, que se acaba de convertir. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice que lo condenó Satanás. Lo que condenó Satanás fue su orgullo. Se requiere tiempo para desarrollar la humildad para un liderazgo. Lo que transforma a una persona novata son los fracasos. Entonces, las correcciones, no hay sustituto para el carácter probado y para la preferencia. Romanos 5, 3, 4. Debe tener buen testimonio con los de afuera. 1 Timoteo 3:7. Otro tipo de ataque satánico sobre estas personas que quieren ser ancianos viene de afuera. Hombres que sostienen relaciones cuestionables con el mundo será presa fácil para los ataques de Satanás. No te imaginas, de verdad, que cuando uno entra en gobierno de la iglesia local es atacado totalmente, demasiado atacado. Entonces, Satanás desea atacar. Debe ser un redentor de la palabra, Tito 1:9. La Biblia debe ser primeramente en su vida diaria, literalmente debe vivir con ella para ayudar a los necesitados. Muchas gracias por haber estado en este video. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente.